RTP. Él es el abogado Darel Jesús Longo Romero, es director ejecutivo de la Corporación Diálogos por la Democracia. Lo pueden seguir en sus redes sociales, en Instagram y en X como Jesús Longo Rayita. Vamos a abordar con usted, abogado, justamente el tema de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda la Asamblea Nacional una vez ya prácticamente escrutado el 100% de los votos? ¿Y cuál es su olfato sobre las posiciones que se van a ver en la Asamblea? ¿Vamos a poder tener gobernabilidad y buenos acuerdos entre Ejecutivo, sea quien sea, porque la votación está completamente dividida, unos décimos más por Daniel Noboa que Luisa González, pero ¿cómo va a ser ese dinamismo dentro de la Asamblea según su criterio, abogado? Muy buenas tardes con todos, buenos días, para los 11 todavía de la mañana. Bueno, primero, feliz Día de los Enamorados, a quienes nos escuchen, y también de la amistad. A ver, con su pregunta ha causado mucha sorpresa a todo el Ecuador, porque hace mucho tiempo, y esto me refiero desde básicamente 2007, 2008, no tenemos una asamblea que tenga una división tan establecida. Me refiero a esto, a una visión tan dividida entre un partido político que tiene en este caso ahora en la presidencia de la República y otro que ha trabajado como la oposición. Entonces, con respecto a su primera pregunta relacionada a la gobernabilidad, déjeme decirle que va a ser muy complicada, gane quien gane. Muy complicada, básicamente por dos elementos. Primero, como se aumentó el número de asambleístas, ahora la mayoría absoluta son 77 votos, es decir, 10 votos más de los que necesitaría el correísmo y 11 votos más de los que necesitaría ADN. Y la calificada son 101 votos, es decir, ya casi 30 más de los que necesitan ellos, ¿no? 27 en un caso, 24 en el otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que independientemente de quién gane, va a ser necesaria la conversación en el legislativo. Ahora, quiero hacer énfasis en esto de la conversación, porque ahora hay que ser objetivos también en identificar cuál es el parámetro que se ha llevado en este tiempo con otras asambleas. Siempre el partido que sea de gobierno, en este caso si fuese ADN, como bien dice usted, o si fuese Luisa González de Revolución Ciudadana, van a intentar, lo que yo digo es jalar asambleístas, ¿no? Convencer a asambleístas. Y ADN, lamentablemente o felizmente, como lo quieran ver, está llena de partidos políticos que han sido un poco reciclados. Entonces hay PSC, hay RC, hay XID, o sea, hay un montón de políticos que han seguido reciclando y se han juntado a último momento a un proyecto político en el que ellos creen que es ADN, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil para ellos, creo yo, así como se unieron en su momento a ADN, a separarse ADN en un caso de que Luisa González sea la presidencia de la República. Luego, en el caso de que gane Daniel Noboa, también demostró en la anterior asamblea que tenía mucha habilidad para levantar o jalar asambleístas. Recordemos que ellos iniciaron con una pequeña bancada, 9. En este caso liderada por Valentina Centeno, que terminó siendo grande, porque claro, cuando son de gobierno empiezan a llevar muchos asambleístas. Inclusive estuvo ahí el señor Ferdinand Álvarez, que era ERC, y luego se pasó a hacer ADN, ahora es acérrimo ADN. Entonces, ahí se ve mucho que este manejo político va a terminar siendo mucho quién se convence de qué. Y ahí va a haber un tema de la gobernabilidad. O sea, hoy no nos preocupemos mucho por la gobernabilidad desde la Asamblea hasta saber quién gana, en todo caso, y saber cuál es la habilidad de tener. Es triste, porque uno pensaría, nosotros que hemos tenido algunos cursos de una fundación que se llama Konrad Adenauer, con la que trabajamos, en Alemania, que un político se cambia de partido político es algo impresentable, es decir, es una cosa gravísima, no solo jurídicamente, sino moralmente, pero en Ecuador es... Claro, lo que ocurre también, y solamente para meter un poquito ya en la mirada internacional, abogado, también porque se les permite esa libertad y ese pensamiento individual. Claro, vas con una convicción desde el bloque, pero también puedes salvar tu voto si en algún momento no coincides con la visión del bloque. Acá el problema es que tu pensamiento nunca puede ser considerado y eso se convierte en el camisetazo, en la compra de conciencias y en algunos calificativos que hay.
Si quiere, luego le regresamos a eso, pero vamos a esta asamblea, porque más allá de cómo será movido, dependiendo de quién gane, pues tendríamos que revisar la composición de las comisiones y empecemos primero por el CAL. Tienes 2 super megas bancadas, eventualmente una bancada, y tendrías también unos cuantos asambleístas sueltos, libres, no sueltos, libres. Pero a veces parece también sueltos, abogado. ¿Cómo sería primero la composición del CAL? ¿Qué dice la ley? Bueno, pues la ley tiene que tener la mayoría absoluta, que son 77 votos, ¿no? Para poder asignar al CAL. Ahora, ¿quiénes juegan un factor político interesante a nivel jurídico aplicando la normativa? Es Pachacuti con 9 asambleístas, ¿cierto? Partido Social Cristiano con 5 asambleístas y movimientos locales con 3 asambleístas. Creo que Construye tiene 1. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque ellos tienen la capacidad de poder llegar a negociar esa votación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí a nivel político? Van a pasar que en el día de mañana, cuando empiecen a buscar los votos necesarios para poder asignar el CAL, en este caso, seguramente estarán los asambleístas nacionales buscando ser Anabel Asín, seguramente que va a ser presidente de la Asamblea, como primera más votada, etcétera. Pero ellos tienen un apoyo de otras bancadas. Entonces, ¿ahí qué va a ser Pachacuti? ¿Qué va a ser PCC? ¿Qué va a ser los locales? Bueno, va a haber esa votación para cumplir la mayoría absoluta, pero siempre y cuando seamos parte del CAL. Entonces, lo más seguro es que veremos en el CAL también personas de movimientos poco representativos, como son los locales o como son Pachacuti. Los locales seguramente eventualmente terminarán uniéndose a la bancada de gobierno. Seguro. Sea cual sea. Abogado, ¿qué les conviene más a los 18 que quedan bailando? ¿Convertirse todos en un bloque o manejarse de forma individual? Es decir, me quedo yo solo Pachacuti, me quedo solo Partido Social Cristiano con 5 y los otros ahí también. ¿O hago bancada para poder ser parte de comisiones? Deberían hacer eso, sería lo más inteligente, hacer una bancada, pero usted sabe, ya viendo prácticamente la práctica ecuatoriana y cómo funciona, así podría ser una bancada, pero la ideología no se contrapone. Sí, así es. ¿Dónde habríamos visto que veamos Partido Social Cristiano, Pachacuti y Construye unidos en un mismo bloque? O sea, ¿cómo van a votar ese bloque? ¿Cuál va a ser la estructura de ese bloque? ¿Cuál va a ser el proyecto de ley que van a es que si se unen así, parecería una mini asamblea nacional, o sea, en chiquitito, con diferentes criterios, muy dividida. Abogado, lo otro, es el candidato de la lista más votada, el que va a dirigir la primera sesión, luego viene la elección del presidente. Esto usted me lo va a decir. En el caso de que sea la doctora Anabela Asín, el cargo del presidente del Parlamento se tiene que cumplir personalmente. No puedes delegar, no hay un suplente, no hay nada, ¿cierto? Correcto, sí. Ok, es que yo trato de hacer mis cálculos y al final al gobierno le conviene tener eventualmente a la doctora Anabela Asín como presidente de la Asamblea Nacional, porque eso le obligaría a estar de forma permanente. Le conviene 100%. Pero puede ser otra persona. Puede ser que el presidente de la Asamblea es el que maneja básicamente no solo el calendario de actividades, sino que también puede disponer cuándo y qué sucede en la Asamblea. Claro, pero también puede ser un Esteban Torres, no necesariamente tiene que ser la doctora, tiene que ser alguien que deba estar siempre en la Asamblea, no aflojar la Asamblea. Bueno, no sé qué se refiere muy bien con aflojar, claro, pero ellos tendrán... se lo digo directo. A mí me da la impresión, y como ya pasó antes, que son condiciones diferentes. Cuando fue también, en ese tiempo no eran asambleístas, eran congresistas, la asistencia no era total, la asistencia de quien en ese momento era congresista, la doctora Anabela Asín. El presidente debe estar en todas las sesiones. Difícil o muy pocas delegaciones hacia su vicepresidente, que eventualmente podría ser incluso de otra organización política, ¿no? Correcto. Y bueno, va a ser poco complicado también que suceda eso. Yo creo que, y estoy hablando un poco más en la cuestión de proyectarse a qué puede pasar. Yo creo que el gobierno de ADN tiene un plan político, no sé si un plan económico o de desarrollo, pero político sí que lo tiene. Y tienen claridad sobre lo que quieren conseguir en la Asamblea. Ahora, tienen un bloque muy grande. Seguramente ellos van a querer tener la presidencia de la Asamblea, y si no la tienen, van a cederla a alguien que puedan tener el control. Me refiero a uno de los que son independientes, de los que son de partidos políticos aliados, o inclusive, quién sabe, que termine habiendo algún tipo de acuerdo y terminamos viendo otro
social cristiano del presidente de la Asamblea. Abogado, no se me vaya. A un Pachacutic. Regrese para que me aclare algo. Usted presume que hay un plan político. Según su presunción, ¿cuál es? Sí, obviamente tener el control de la Asamblea. Bueno, eso lo tienen todos. Correcto, pero ¿cuál va a ser el plan político? El plan político es tener el control de la Asamblea, inclusive sin que sea un asambleísta de ADN. Así lo entiendo. Y das la impresión de que no es el coro que te está haciendo la Asamblea porque es alguien de tu organización política. O sea, va a dar la impresión de que hay un contrapeso. Sí, porque no es alguien de mi organización política, pero eso podría ser eventualmente peligroso. Las comisiones más peleadas, más buscadas, más necesitadas. La Comisión de Justicia es una y del régimen económico es otra, ¿cierto? Y fiscalización. Sin duda alguna duda, esa va a ser la Mire, a pesar de que no les den los números para un eventual juicio político, porque ahí necesitan 101, abogado. Correcto. A ver, entonces, ¿sigue siendo importante la Comisión de Fiscalización? Depende cómo se conforme. Porque bueno, a la final la votación va a ser dividida, pero como le digo, se ha visto casos, y no nos sorprendamos de que el día de mañana la Asamblea, sea que gane ADN, o sea que gane Luisa González, con RC, de repente se reconfigure teniendo 111, 106 asambleístas de un lado que se han volteado, o del otro lado que se han volteado. O sea, no nos sorprendamos de que suceda eso, y ahí va a ser más importante que nada quien tiene control de fiscalización. Entonces yo creo que sí o sí el correísmo va a querer la fiscalización, más aún si es que pierde. Ya. Abogado, hagámonos la película que yo creo que no va a pasar, porque lo que le voy a decir es casi ciencia ficción, que no se va a mover ninguno, que no importa quién gane, que todos se van a mantener firmes a sus convicciones y a las organizaciones políticas que lo han llevado a ser asambleístas. ¿En qué va a pasar en esa relación asamblea-gobierno? Le digo, nadie se mueve, todos se quedan firmes ahí, porque todos actúan por convicción. Correcto. A ver, en ese escenario, como dice usted bien, poco probable, es ciencia ficción pura. Mucha inestabilidad y gobernabilidad, casi diría que muchísima poca gobernabilidad, porque la habilidad política para poder tener los proyectos políticos que la ciudadanía los avale de tal manera que no pueda el legislativo decir que no, va a ser muy complicado. Es decir, hay una comunicación política que le permita a la ciudadanía decir no, necesitamos sí o sí presión que social. todo vote por esto. Entonces, el RC o ADN, quien sea el gobierno en ese momento, va a serse obligado a votar porque el rechazo ciudadano va a ser tal que no pueden dejar de apoyar. Por ejemplo, un proyecto político con respecto al tema de tema de animales o a temas un poco más sociales. O lo otro, es impresentable porque te pones en contra. O lo otro es que sea obligado vía una consulta popular, pero ya la consulta popular, yo creo que alguien propone una consulta ahora y lo retiran de la curul y de la presidencia. Lo otro, abogado, yo no recuerdo exactamente, usted seguramente sí con precisión. La Asamblea Nacional, cuando rompen relaciones con el gobierno, uno de los cambios que logró hacer es que para que ellos se mantengan en su proyecto de ley y no tengan que allanarse a las modificaciones enviadas por el Ejecutivo, necesitaban 70. ¿Esas pasan a 77 ahora? Correcto. Se aumenta el número de votos porque se aumenta el número de legisladores. Entonces, eso nos llevaría a un escenario igual, similar, como estamos viviendo ahora, en que el gobierno nacional, simplemente para no hacerle frente a esas reformas, lo que hacen es te doy veto total. Correcto. Terrible. Veto total, y eso va a hacer que se atrase la aplicación de normativa, al menos un año entero, que tiene que esperarse para volver a votar. Salvo aquellas que ya fueron vetadas y está corriendo el año y que por obligación tendrán que revisarse. Así es, correcto, tal cual. Pero si nos vemos en el lado político, usted ve que, digamos que Pachacutic, si bien no es tan afín al correísmo, sí se alinean a nivel de pensamiento, pues, ¿no? Y el correísmo tiene 67 asambleístas. Deme un ejemplo. ¿En qué encuentra usted que puedan votar en conjunto? Por ejemplo, en la explotación minera, petrolera, creo que la Revolución Ciudadana sí va por la explotación y la exploración, incluso continuarán con la refinería del Pacífico, la posición de Pachacutic ha sido no, por ejemplo, ahí. Correcto, pero vamos por ejemplo a algo más práctico que impacta más a la ciudadanía, porque sin fin igual dudas el tema minero ayuda mucho, es un tema importante para subsidios. Todos. Pero al final del día quien impacta al ciudadano el día a día es un tema, por ejemplo, laboral. Digamos que vamos por una reforma laboral que creo que además es necesaria. ¿Quiénes van a votar a favor de una reforma laboral?
en la que vean que hay una reducción de derechos, nunca la RC y nunca Pachacuti. Si se unen ellos, ya tenemos 76 votos. Es decir, que solo faltaría que un local o un construye se una para poder oponerse a ese tema. O inclusive para presentar proyectos también tienen esta ideología similar con respecto a ese asunto. Sí es cierto que se alejan en algunos temas, pero pensando ya en cómo está estructurada, la mayoría puede ser más sencilla. Si es que nadie se mueve, como usted lo ha dicho, que se junten RC, Pachacuti y locales. Incluso Construye también ha votado muchas veces con RC. Claro, más fácil es ver en lo que no van a votar nunca en conjunto, digamos, que en lo que sí podrían sumarse. Impuestos. Okay. Impuestos, por ejemplo. PSC jamás va a votar por impuestos. Nunca ha votado por impuestos. Creo que va a alinearse mucho Pachacuti, no a impuestos, y va a alinearse RC a no impuestos. Ahí tenemos ya tenemos más de los... Ahí no sé lo de los impuestos, porque sí lo han puesto lo de la revolución. Pero ya, y aprovecho que usted ha tomado el tema laboral, en la entrevista que da el presidente el día lunes de esta semana, martes de esta semana, por ahí deslizó que uno de los acercamientos que deberían tener con la Asamblea Nacional es para hablar, no dijo flexibilidad laboral, no la dijo, pero sí para que los jóvenes puedan ingresar y ser flexibles con su estudio y su trabajo, lo deslizó. Así que quizás ese tema sí lo podamos encontrar en la Asamblea. Abogado, más allá del análisis que usted ha hecho, ¿qué es lo que usted cree que va a pasar? Bueno, a nivel de elecciones nacionales o a nivel de... Es que no puede haber la segunda sin la primera respuesta. O sea, bueno, es que depende mucho. Porque por eso. Viendo cómo están los números, mire que Luisa González está 17% atrás, 17%, pero me refiero a 0,17% menos, que no voy a decir es demasiado cercano, son menos de 9,000 votos, me parece, de diferencia. Entonces es difícil predecir. Y ahora viendo que Pachacuti es de segunda, tercera fuerza política, la tercera vía, pues que le dicen ya en la votación, dudo mucho que Pachacuti se junte a una votación a Daniel Noboa, y también dudo mucho que se junte a RC. Entonces la proyección va a ser más que una proyección de qué partido político me puede endosar votos, es hacia qué punto local del Ecuador voy a enfocarme a recuperar votos en la siguiente vuelta. Me refiero específicamente a si es que yo veo el mapa en el que la costa es más correísta, no va a cambiar en realidad con respecto a este tema, pero que la sierra estoy perdiendo votación. Entonces, lo que tiene que hacer, si es que fuese Luisa, es atacar a esos puntos donde primero la votación fue menor y sostener o incrementar la votación superior. Para Noboa creo que va a estar un poco más duro porque tendría que remontar toda la costa, lo cual es complicado, pero podría en cambio fortalecer Sierra Centro. Entonces, según veamos cómo va a manejarse la campaña política, que además en Ecuador, más que ideas, es emocional o de impacto. Me refiero que mucha gente ha votado por Daniel Noboa por una campaña mucho más moderna, por el tema de los cartones, etcétera, etcétera, pero no por una visión crítica con respecto al gobierno, y lo mismo con la RC. Son votadores sentimentales y que no tienen una crítica al respecto. Entonces, claro, yo decía a otro amigo, conversábamos del tema político, y decía, oye, pero la gente que vota por él hoy coge los cartones y todo eso, a la final, ¿qué van a hacer con eso dentro de algunos años? Va a terminar siendo una basura. No porque sea basura el cartón, sino porque van a ser basura. Son cientos de miles de millones de cartones que se han repartido por el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Eso es lo que realmente estamos buscando? No lo sé. Tendrá que sacar cada uno su conclusión. Abogado, se nos fue el tiempo. La repetimos. No se preocupe. Con todo gusto. Gracias, cuídese mucho. RTP